Bueno, me parece que hay como, en el caso de la estepa en particular, como un tránsito, un andar que ha sido un poco disímil en mi vida. Yo cuando era chico andaba por allá por la zona de Viedma, las grutas, la costa, y siempre la mirada que teníamos sobre la estepa o la que aprendí era como ese lugar medio que había que evitar. Es que siempre los chicos y chicas de esos lugares crecimos mirando más al río y al mar más que a la estepa. Eh, y a lo largo de los años esa percepción fue cambiando un poco. Primero con empezar a andar un poco más en el territorio y después con mi propio trabajo. eh, y empezar a entender bueno, que la estepa es mucho más de lo que se ve a simple vista, desde lo que se ve de la ventanilla del auto o desde lo que se ve desde una casa mirando para afuera. Eh, Hay como una dimensión en la estepa que necesariamente tiene que ser transitada, tiene que ser caminada, tenés que pinchar, tenés que, tenés que sentir el viento para empezar a entender un poco esos matices que desde otros lugares son difíciles de percibir. A mí me gusta pensar que en el caso de la estepa existen como muchas capitas encima de la estepa. La capa que nosotros aprendemos o que la mayoría de la gente tenemos inicialmente de este lugar desértico, de este lugar como incompleto y que está definido por aquello que no es. Que no es el mar, que no es el río, que no es la montaña, no es el bosque. O sea, lo definen características que no tiene, más que sí lo que tiene, que de hecho es un montón de cosas. Eso en primera instancia. En segunda instancia tiene que ver con hay un aspecto vinculado con la escala. Y es que la estepa es enorme, como todos y todas sabemos. Tal vez la idea más clara es cuando vas transitando con el auto por Patagonia y mirás y haces kilómetros y kilómetros y kilómetros de un paisaje que aparentemente se muestra como homogéneo. Pero que esa mirada nos inhabilita a ver esas pequeñas variaciones, esos matices, esas delicadezas que la estepa como ambiente presenta. Y, y uno de esos matices tiene que ver con esos lugares donde la estepa se encuentra con otros ambientes, como por ejemplo los ríos, como por ejemplo las costas del mar, como por ejemplo los bordes de las montañas, como vemos acá, en donde el bosque se mete dentro un poco de la estepa, empiezan a aparecer esos lugares que ambientalmente son recontra ricos, son lugares donde hay como puntos calientes para la vida, desde la biología hasta la humana. Y entonces la dimensión de la estepa, la forma de conocerla, tal vez tenga que ver un poco con esta mirada proyectada de la escala en la que la estepa es. O sea, no podemos pensar la estepa patagónica desde un sector en específico. Y esta idea de tramas o de tejidos o de capitas que la estepa tiene encima habilita también a pensarla desde una dimensión de un paisaje más humano. Esta idea de incompletitud, de que son espacios que deberíamos evitar, la idea un poco de desierto, es una idea que es difícil de sostener incluso histórica o arqueológicamente. O sea, uno de los primeros lugares en el mundo no, en Patagonia, en ser ocupados por humanos, son los ambientes esteparios. La presencia humana en Patagonia en gran medida está vinculada a estos espacios donde las señales humanas más antiguas, más profundas, más densas, tienen que ver con estos sectores. Y es interesante pensar en estos paisajes como que en general los pensamos como vacíos de animales, vacíos de plantas. Esta idea de los paisajes ocres, de los paisajes que no son necesariamente verdes, que es tal vez el color al que asociamos a la naturaleza, nos da la idea de esta vacuidad, de este vacío. Pero lo cierto es que si miramos, tenemos de vuelta una mirada un poco más atenta sobre la estepa, vamos a estar viendo que es muy frecuente encontrarse con marcas humanas en el paisaje. De alguna u otra manera las personas
que vivieron en la Patagonia desde hace miles de años, 14.000, 15.000, en algunos casos, años antes del presente, fueron señalando a la Patagonia y sobre todo a la estepa como un territorio propio. Fueron dejando marcas en ese paisaje, fueron haciendo humano ese paisaje que parece indómito, que parece homogéneo, que parece difícil de transitar, difícil de vivir. Bueno, tiene una historia de ocupación humana, tiene una historia de uso humano y marcas que nosotros hoy en día las podemos identificar, que las podemos visualizar y que nos permiten empezar a entender cómo las personas conceptualizamos un paisaje en el pasado, cómo lo conceptualizamos en la actualidad y cómo potencialmente lo podemos conceptualizar en el futuro. Así que para mí la Patagonia extraandina, como se suele conocer a la estepa patagónica, es un ambiente que eventualmente nos permite pensar en esos lugares, y acá voy a usar una palabra si quiere un poco más técnica, liminales, como esos lugares de bordes, como esos lugares que permiten el encuentro, que necesariamente habilitan el encuentro y que solo pueden ser transitados, vividos y apropiados desde esos bordes, desde esos lugares. Es una significación particular y única, así que en definitiva me parece que es un lugar que además de lo mágico que proyecta como paisaje, la posibilidad que nos permite de ver territorios y paisajes en estado crudo, también nos habilita a pensar en estas tramas de relaciones en las que los humanos estamos insertos, de las que somos parte y de las que hace un montón de tiempo somos parte, no necesariamente actuales.